Bien. A ver. Mañana hay otro repaso. Mañana hay otro repaso. Así que tranqui. Vamos a hacer este de acá. El de los mómetros. A ver. Quiero que alguien quiera entrar. Me parece. Sí. Ya está. Miren. Será este de aquí. Dice. Un osmómetro. Un osmómetro con. Ojo. Este parcial es de si sale Girardossi. Bien. Pero si eres de cátedra única igual te va a servir. Así que quédate a participar. Dice. Un osmómetro contiene una solución acuosa de cloruro de sodio de 4M minúscula, M mayúscula. ¿Qué significará eso? ¿Ah? ¿Qué significa eso? M Puede ser mayúscula. no sé. ¿Está bien? ¿Mili qué? Milimol puede ser. Milimolar. Milimolar. ¿No? Milimolar. Recuerda que, bueno, biofísica es una materia que se suele rendir o se suele cursar después de cursar química, ¿no? Pero si por ahí aún no cursan química, esa M mayúscula representa molar y la M chiquita milimolar. Ok. Entonces lo que yo voy a hacer es dibujar, vamos a dibujar mi osmómetro. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era? Acá es como una botella angosta, la cual luego se agranda en forma de esfera. Bien, acá está la solución. Acá está la solución. Es una solución de cloruro de sodio. Ok. Solución cloruro de sodio. Un poquito más pequeño para. Cuya concentración es de 4 milimolar. Cuya concentración es 4 milimolar. ¿Ok? Bien. Ahora dice que está completamente disociado. Ojo, esta solución es una solución de cloruro de sodio completamente disociado. Ya veremos para qué me sirve eso luego, ¿no? Ahora me dice, el mismo, o sea, este osmómetro es sumergido y enrasado a cero con el nivel de líquido de un vaso de precipitados que contiene una solución acuosa de glucosa más diluida. Ok. O sea, que este osmómetro, que es lo que siempre pasa, el osmómetro lo vamos a sumergir en un vaso de precipitados, en un recipiente, un contenedor. Uy, ¿qué pasó acá? A ver, para. Ahí está. El término que está enrasado quiere decir que está al mismo nivel de líquido, ¿sí? O sea, el líquido del osmómetro está al mismo nivel con el líquido que está en el vaso, el cual es una solución de glucosa, creo que es, ¿no? A ver. Ahí está, mira, ahí está el otro líquido. Estoy graficando paso a paso para que se entienda mejor, porque en el caso del osmómetro, el gráfico este de acá, la representación, es importante para entender qué está pasando, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuál es la solución del vaso? Es una solución de glucosa más diluida. ¿Qué quiere decir más diluida? De concentración menor, ¿no? Más diluida, concentración menor. Ahí está. Glucosa. Es una solución de glucosa. Ok. Dice, sabiendo que ambas soluciones se encuentran separadas por una membrana semipermeable pura, ok. O sea, que el osmómetro está como que cubierto, ¿no? Uy, perdón. El osmómetro está como cubierto, mira. Ahí está cubierto por una membrana semipermeable pura. Y tú ya sabes lo que hace la membrana. ¿Qué hace la membrana? La membrana impide el pasaje de soluto. Solamente se puede transportar solvente. Bien, perfecto. Y dice que ambas están a la misma temperatura de 22 Celsius. Ok. La temperatura es de 22 Celsius. Ahora, ¿qué va a pasar acá?
¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que suele pasar en el proceso osmótico? La solución del contenedor, ¿sí?, al estar más diluida, o sea que su concentración es menor, le va a pasar solvente a la solución dentro del osmómetro, así, ¿no? Mira, este es el sentido del pasaje del solvente hacia adentro. ¿Y qué pasa con la solución del osmómetro cuando recibes el solvente? ¿Se queda igual? Claro que no. El osmómetro, ¿sí?, dentro del osmómetro había solución hasta este nivel. ¿Qué va a pasar? Al percibir solvente va a aumentar su volumen, haciendo que se genere una altura de líquido, ¿no? Claro, porque si entra solvente, esta solución aumenta su volumen. Es como que le estás agregando agua, lo estás diluyendo. Le agregas agua, obviamente aumenta la columna de líquido, ¿no? ¿Y cuánto aumenta? Ponle que está aquí. Y eso es una columna de líquido debido al solvente que ingresó. ¿Y cuándo fue esa columna de líquido? Dice, y que la altura de líquido del osmómetro alcanzada en el equilibrio fue de 30 centímetros. ¿Por qué en el equilibrio? ¿Por qué? Ustedes ya saben eso. Según el proceso osmótico, ¿cuándo se detiene esta columna de líquido? Porque el agua, el solvente, comienza a pasar, ¿no? Mira, el solvente pasa de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, y sigue pasando solvente, sigue pasando solvente. Pero ¿cuándo se detiene? Porque esto sube, sube, sube. Mira, mira. Sube, 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 sube. Pero ¿cuándo se detiene? Cuando la columna de líquido, esta columna de líquido de acá, genera una presión hidrostática igual a la presión osmótica o diferencia de presión osmótica. Entonces, cuando esas presiones, la presión hidrostática debida a la columna de líquido, ¿sí?, sea igual a la presión osmótica o diferencia de presión osmótica, cuando sean iguales, ahí se alcanzó el equilibrio. Muy bien, entonces ahí se detuvo. Perfecto. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, determine la diferencia de presiones osmóticas entre las soluciones. Ok, me pide esto. ¿La diferencia de presiones osmóticas? No, la diferencia de... Sí, la diferencia de presiones osmóticas. Muy bien. Ahora escúchame. Para calcular la diferencia de presiones osmóticas, ¿cómo se calcula? Se calcula con la diferencia de la concentración osmolar por R por T. ¿Estamos de acuerdo? Así se calcula. ¿Bien? Ahora, entonces yo para sacar esto, para sacar la diferencia de presión osmótica, necesito el valor de R, que es una constante, la constante de los gases, la temperatura, que la tengo, y la diferencia de concentración osmolar. Pero no tengo eso. No lo tengo. Sin embargo, ¿cuál es el concepto principal del caso del osmómetro? El concepto principal es lo que nombré hace un rato. Que la presión... estamos grabando, ¿no? Sí. Que la presión hidrostática de esta columna de líquido es igual a la diferencia de presión osmótica. Entonces, como no puedo calcular la diferencia de presión osmótica por este camino, lo calculo por el criterio principal del caso del osmómetro, que en un osmómetro la presión hidrostática por la columna de líquido es igual a la diferencia de presiones osmóticas. Y tú me dirás, pero Samir, yo en un video o en una clase he visto que tú pones esto, que la presión hidrostática es igual a la presión osmótica. Sí, esto también es válido. Entonces, ¿cuál utilizo? Ya lo hablamos. ¿Vas a utilizar esto cuándo? Cuando dentro del osmómetro hay una solución, que siempre pasa, pero en el recipiente haya solvente puro. Entonces, el osmómetro con su solución y en el recipiente solvente puro, utilizo esta, donde la presión hidrostática es la columna de líquido y la presión osmótica es la presión osmótica de la solución del osmómetro. Pero, acá no pasa eso. Pero,
Si tú tienes el osmómetro con su solución y el recipiente también solución, ya no solvente puro, sino una solución, como este caso. En este caso, en el recipiente tenés solución de glucosa. Entonces, cuando tienes solución adentro y solución afuera, utilizamos esta de aquí, donde la diferencia de presión osmótica se calcula con la diferencia de concentración osmolar, que sería la concentración osmolar de la solución del osmómetro menos la concentración osmolar de la solución del recipiente. ¿Bien? Entonces, por eso utilizo esta. Ahora, calculemos entonces la diferencia de presión osmótica, que es lo que me pide, pero lo calculo con la presión hidrostática. ¿Cómo se calcula la presión hidrostática? Fácil, ¿no? Presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. Muy bien. Tengo la densidad de líquido, sí, densidad de ambas soluciones, 1,2 gramos mililitro. Muy bien. Igual a, bueno, ahí está, ahí está. Entonces la presión hidrostática es igual a, ¿cuánto es la densidad? 1,2, ¿no? 1,2 gramos mililitro. Por la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? ¿Cuánto vale mi gravedad ahora? ¿Cuánto valdría? ¿Está acá? 9,8 metros por segundo. A ver, claro, acá dice, ¿no? 9,8 metros por segundo. Muy bien. Si yo pongo acá 9,8 metros por segundo, ¿está bien? Bueno, segundo cuadrado, ¿está bien eso? No, es el cambio de unidad. Escuchen. En primer lugar, no voy a trabajar con milímetros. ¿A qué lo voy a cambiar milímetros? ¿A qué es equivalente? Al centímetro. A centímetros cúbicos. Muy bien. Entonces, si ya estoy trabajando con centímetros, ¿en qué unidad tiene que estar tu gravedad? En centímetro por segundo. Entonces, tu gravedad es 9,8 metros por segundo. Si lo paso a centímetros, ¿cuánto me va a quedar? 980 centímetros sobre... Solamente es multiplicar por 100. Por la altura. ¿Cuánto es la altura de la columna de líquido? 30 centímetros. Ok. Si yo calculo todo eso, me va a dar unidad de presión. ¿Pero en qué unidad de presión me va a dar esto? Varias. Muy bien, varias. Eso ya lo sabes. Perfecto. Nos va a quedar 35.280 varias. ¿Sí? 280 varias. Ahora, para. Ahora, ya está, esa es la presión hidrostática. Y la presión hidrostática es igual a la presión osmótica. O sea que, o bueno, la diferencia de presión osmótica. O sea que esto es igual a la diferencia de presión osmótica. Pero hay un temita. Eso está perfecto. Sin embargo, se ha decidido que la presión osmótica se mide en ATM, en atmósferas. Por ende, habrá que hacer el pasaje. Tú sabes que un ATM, ¿a cuántas varias equivale? A 1.013.000 varias. ¿Sí o no? 1.013.000 varias. Pero yo tengo 35.280 varias. ¿A cuántas atmósferas equivale? Entonces sería 35.280 por 1 dividido 1.013.000. ¿Cuántas atmósferas nos queda? ¿Cuántas? 0,035 quizás, ¿no? O no, o me estoy equivocando. Ayúdame, por favor, ¿eh? Sí, a mí me da igual. Sí, a mí me da igual. ¿Sí? Perfecto. Voy a verificar. Voy a verificar 1,2 por 9,8, 980 por 30. Y esto dividido 1.013.000. Perfecto. 0,035, porque es 34,8, pero redondeando, 0,035. Entonces ya está. Ya está. La diferencia de presiones osmóticas entre las soluciones del osmómetro y del recipiente es igual a 35, miento, es igual a 0,035 atmósferas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Nada. Pero estoy un poco confundida. O sea, ¿Qué pasó? entendí todo. Lo que no entendí bien es de dónde sacó
o porque no lo estoy viendo en mi hoja, Mm. la, la, el, se me fue la palabra, lo que utilizo para llegar a todo eso. Esta fórmula de acá, Claro, la fórmula de arriba, esa no se ve. No, la otra. esta de ¿Por acá, qué no me pone? Sí. es que esa de acá tú la tienes que deducir. En tu hoja de fórmulas, ¿qué está? Está esta, ¿no? Presión osmótica es igual a osmolaridad por R por T, ¿cierto? ¿O no? En la hoja de fórmula de si sale, de Girardossi, está esta. Ok. Entonces, la diferencia de presión osmótica es esta de acá. Es igual a la diferencia de concentración osmolar. Es eso. Es igual a la diferencia de concentración osmolar por R por T. ¿Sí? Es algo que tú Ah, tienes que... bien. O sea, no te la van a dar, tú lo tienes que deducir. Pero así es la fórmula de diferencia de presión osmótica. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿O estamos todo ok ahí? Profe, a mí me cuesta un poco diferenciar entre solvente y solución. Pero es que si tú ves un nombre, es solución. Ahora, si te dicen agua, es solvente. Te dicen agua oxigenada, es solvente. Pero si tú ves un nombre, ves el nombre de una sal, o ves glucosa, es una solución. Porque la solución es agua, solvente, más un soluto. Si tú ves un nombre ya, es una solución. Sí, aparte creo que te lo dicen acá, mira, dice una solución. Y acá luego dice, ok, acá contiene una solución. Te lo aclara, hay dos soluciones. Te lo aclara. Pero igual, si tú ves un nombre, glucosa, fructosa o la fórmula química, ya es una solución. ¿Bien? Y si es solvente puro, te va a decir en solvente puro, en agua o en agua oxigenada también. Ese es el caso de solvente puro. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Genial. gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. No, profe. Pasamos al ítem B. ¿Qué dice el ítem B? Determine la concentración de la solución de glucosa. Ok. Yo te pregunto, ¿de dónde crees que yo pueda sacar la concentración de glucosa? ¿De dónde? ¿Mm? ¿De dónde puedo sacar? Me pide la concentración de la glucosa y me lo pide en milimolar. ¿De dónde puedo sacarlo? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguna idea? Chicos, chicas, lo voy a sacar de la diferencia de concentración. Claro, porque ¿qué significa? ¿Qué significa? Vamos a poner por acá el ejercicio. ¿Qué significa diferencia o variación de concentración osmolar? Cuando estamos en el tema del osmómetro, la variación de concentración osmolar es la concentración osmolar del osmómetro menos la concentración osmolar del recipiente o del vaso, como quieras decirlo. ¿Sí? Entonces de ahí voy a sacar. Pero Samir, a ti te están pidiendo la concentración de la glucosa en milimolar. Bueno, ya luego veo cómo paso de osmolar a milimolar. Luego veo. Entonces, yo tengo la concentración o tengo la variación de concentración osmolar. No la tengo. Esto de acá lo tengo. ¿Alguien quiere entrar? No. A ver, un ratito, que sonó esto. No, nadie. Ya. ¿Tengo la diferencia de concentración osmolar? No, no la tengo. ¿Tengo la concentración osmolar del osmómetro? Tampoco la tengo, la voy a sacar. O sea que hay que sacar estas dos cosas. Hay que ver de dónde lo saco. ¿De dónde podría yo calcular la diferencia de concentración osmolar? ¿De dónde? Y de aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Tenemos la diferencia de presión osmótica? Sí, lo acabo de calcular. Aquí está, 0,035, ¿no? Incluso acá está arriba. Acá está, mira. Esta es la diferencia de presión osmótica. La tengo. Check. ¿Tengo R? Sí. ¿Tengo la temperatura? Sí. Entonces, ¿cómo te quedaría? Diferencia de presión osmótica sobre
R por T me va a dar la diferencia de concentración osmolar, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces vamos a hacer eso. A ver, diferencia de presión osmótica. ¿Cuánto nos quedó? Nos quedó 0,035 atmósferas dividido R. ¿Cuánto vale R? R vale lo mismo de siempre. 0,082 atm por litro sobre mol Kelvin por la temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura? Era 22 Celsius. Ok. Si yo pongo acá 22 Celsius, ¿está bien? ¿Sí o no? No, está mal. Tiene que estar en Kelvin. Tiene que estar en Kelvin. Y yo te hago una pregunta. ¿Cómo lo paso a Kelvin? Sumando 273. Muchas gracias. Correcto. Entonces, ¿cuánto nos queda la temperatura? ¿Cuánto nos queda? ¿295? 5. Ok. Recuerda, para pasar de Celsius a Kelvin se suma 273. ¿Alguien alzó la mano? ¿Preguntas? ¿Todo? Dime. Ok, tranqui, está bien. Ya. Ahora, esta cuenta me va a dar la diferencia de concentración osmolar o la diferencia de osmolaridad. Osmolaridad es lo mismo que decir concentración osmolar, ¿dale? A ver, 0,035 dividido, abro paréntesis, 0,082 por 295. Cierro paréntesis. ¿Cuánto te quedó la diferencia de concentración osmolar? 1,45, ¿no? Por 10 a la menos 3. ¿Puede ser, sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, aquí, ¿en qué unidad te va a quedar? Y te va a quedar osmolar. La diferencia de concentración osmolar se mide concentración osmolar. Pero a veces que tú pongas acá, o sea, OSM es igual a diferencia de concentración osmolar, no está mal. Está bien, pero es como que redundante. Entonces, a veces vamos a optar por esto. Osmolar es equivalente a decir osmol sobre litro. O sea, mira, la concentración molar es lo mismo que escribir mol sobre litro. Y la concentración osmolar, que este es su símbolo OSM, es lo mismo que escribir osmol sobre litro. ¿Sí? Ya está. Ya tengo la diferencia de concentración osmolar. Pero ahora me falta sacar la concentración osmolar del osmómetro. No te confundas. Una cosa es la diferencia de concentración osmolar, otra es la concentración osmolar. ¿Sí? ¿Cómo saco la concentración osmolar del osmómetro, de la solución de osmómetro? Vamos por aquí, vamos por acá. Ya mira, la concentración osmolar, ¿sí? ¿Cómo se mide? Se mide así también. Se mide concentración molar por la I. ¿Qué es la I? La I es la constante de Van Hoff o el factor de Van Hoff. Pero si nosotros estudiamos la I se desarrolla en la multiplicación de dos números, de dos variables, que sería la V, que es el número de partículas en la cual se disocia, por la G. La G es el grado de disociación o el coeficiente osmótico. Y recuerda que la G puede ir, o sea, la G siempre va a ser mayor que 0, nunca es negativo, siempre es mayor que 0, y como máximo puede ser 1. ¿Cuándo va a ser 1? Cuando el soluto se disocie totalmente, esto será 1. Muy bien. A ver entonces. Ahora, como yo quiero sacar la concentración osmolar de la solución del osmómetro, necesito su concentración molar. ¿Tengo la concentración molar? No. Tengo la concentración milimolar. ¿Cómo le quito el mili? ¿Cómo le quitamos el mili para pasar a molar? ¿Multiplicamos por 1000? Casi dividiendo entre 1000. Dividiendo. Entonces, 4 dividido 1000, así lo paso a molar. 4 por 10 a la menos 3 molar. Para pasar de milimolar a molar se divide. Y para pasar de molar a milimolar se multiplica por 1000.
Ya tengo todo entonces. Y acá viene la parte química. Por eso, de verdad, hace años, antes de cursar biofísica, era requisito aprobar química. Ahora ya no, ¿no? Incluso hay gente que cursa primero biofísica y luego química. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo te pregunto, a ver, primero la molaridad. La molaridad es 4 por 10 a la menos 3. ¿En cuántas partículas se disocia el soluto cloruro de sodio? ¿En cuántos iones? En todo. En dos. Uno de cloro, ¿no? Uno de cloro y otro de sodio. Anión cloruro, catión sodio. Dos partículas. Y la G vale 1. ¿Por qué? Porque si tu soluto dice que se disocia totalmente, como es lo que está pasando aquí, ¿no? Acá dice, mira, completamente disociado, tu G vale 1. Ya está. Tu coeficiente osmótico vale 1. Entonces, ¿cuánto vale la osmolaridad de acá? Molar, ¿no? Esto es molar, ¿sí? Me olvidé poner el M de molar. ¿Cuánto vale tu osmolaridad? ¿Vale? 8 por 10 a la menos 3. 8 por 10 a la perfecto. 8 por 10 a la menos 3. Ahora, como estás calculando la osmolaridad, que tú pongas acá otra vez osmolar es redundante. Entonces, ¿qué vas a poner? Vas a poner osmol sobre litro. Esa es concentración osmolar también. Entonces, ya saqué la... ¿Preguntas? Sí, ¿cómo se calcula la G si No, no está disociado? siempre te lo dan. Siempre te dan. Ok. Te lo pueden dar en decimal, te dicen. Dice, su coeficiente osmótico es 0,3. Ahí está. Te lo pueden dar en porcentaje. Te dicen 30%. ¿Cómo lo pasas a decimal? Lo divides entre 100%. Y sería 0,3. ¿Sí? Te lo pueden dar en decimal o en porcentaje. Perfecto. Bien. Entonces, escuchen. No sé. Dime. Si dice completamente disociado, significa que siempre va a ser 1. La G vale 1. La G vale 1. Siempre. Siempre. Completamente disociado es 100%. Y 100% entre 100% te queda 1. Siempre. Si es completamente disociado, tu G vale 1. Siempre, siempre. Bien. Ahora, ya tengo la concentración del osmómetro, ¿no? Que es esta de aquí. Ya tengo la concentración o la diferencia de concentración. Ok. Son muchos datos, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿yo qué quería? Yo quería la concentración de los la concentración osmolar del recipiente. ¿Cómo despejo eso? Podría ser así, mira. Diferencia de concentración osmolar menos la concentración osmolar del osmómetro me va a dar menos, porque este menos es del recipiente, menos la concentración osmolar del recipiente, ¿no? A ver, reemplacemos. Diferencia de concentración osmolar es 1,45 por 10 a la menos 3 osmol litro. Menos la diferencia de concentración osmolar del osmómetro, que nos quedó ¿cuánto? 8 por 10 a la menos 3 osmol litro. Eso me va a dar menos osmolaridad del recipiente. ¿Cuánto nos queda esta cuenta? Con mucho, cuando lo restes, utiliza paréntesis. Al que resta le vas a poner paréntesis. 1,45 por 10 a la menos 3. Menos, paréntesis, 8 por 10 a la menos 3. Cierra paréntesis. ¿Cuánto te quedó? Menos 6,55 por 10 a la menos 3. ¿Te quedó lo mismo? ¿Sí o no? Sí, profe. Osmolitro es igual a menos osmolaridad del recipiente. Del vaso, de la glucosa, ¿cierto? Vamos a recordarlo, porque en el recipiente, ¿qué solución tienes? La solución de glucosa. Puedes poner del recipiente o de la glucosa, porque la osmolaridad es de la solución del recipiente, o sea, de la glucosa. Y mira, menos, que se va con menos. Menos aquí,
Menos acá, se va. Ahora, la concentración osmolar de la solución del recipiente, que es la glucosa, es esta de acá, ¿no? Pero a ver, recapitulemos. ¿A mí me piden la concentración de la glucosa? Sí, sí, ¿cierto? Pero me la pide en milimolar. En milimolar. Fíjate acá, acá pasé de, mira, acá pasé de milimolar a osmolitro, a osmolar. Acá es lo contrario. Acá hay que pasar de osmolaridad ¿a qué? A milimolar. ¿Cuál es el primer paso? Pasarlo a molar y luego a milimolar. Y hacemos lo mismo. Ojo, esta es la concentración osmolar de la glucosa. ¿Alguien me podría decir cuánto vale la concentración molar de la glucosa a partir de ese dato? Como no se disocian, no valen lo mismo. Perfecto, muy bien. La glucosa es un hidrato de carbono, ¿no? Es una cadena de hidrocarbona. Ese tipo de compuestos no se disocian. No se disocian. ¿Quiénes más no se disocian? Para repasar, ¿quiénes más? ¿Qué otros compuestos no se disocian? La fructosa también. La fructosa. ¿Qué más? La sacarosa. La sacarosa, la glucosa. Hay otro más, no me acuerdo, pero Urea. la urea también, la urea también no se disocia. Dime, Daris. Pero- No, es que había dicho la maltosa, pero No, a ver, no todo lo que termine en osa es no se disocia. Pero anoten, glucosa, sacarosa, fructosa. Una vez creo que vi la lactosa, no me acuerdo. Y bueno, la urea tampoco. Entonces, esos compuestos que hemos mencionado, su concentración molar y la concentración, ojo, la concentración molar y la osmolar es la misma, porque no se ionizan como las sales binarias, ¿no? Entonces, su concentración molar es esta de acá, 6,55 por 10 a la menos 3. ¿Cómo es concentración molar? Ponle así, M de molar. O puedes ponerle molitro. Pero como vamos a pasarlo a milimolar, mejor ponle molar. Esta es la concentración molar. Puedes sacar una flechita así. Ahora, de concentración molar, ¿cómo paso a milimolar? Multiplicando por 1000. Multiplicando por 1000, muy bien. Si multiplicamos por 1000, en la misma calculadora, multiplico por 1000, ¿cuánto te queda? 6,55 milimolar. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ya está. Ya saqué la concentración milimolar de la solución de la glucosa. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Todo claro? Ok. profe, podemos hacer ahora, creo que el primer punto, que tiene un gráfico. Pero aún no he terminado todavía. Para. Ah, Falta el punto C. Dice, si el vaso de precipitados, o sea, el recipiente, el vaso, no el osmómetro, el vaso que contiene líquido exterior, si el vaso de precipitados, en lugar de una solución de glucosa más diluida, se hubiese colocado agua destilada, indique qué hubiese ocurrido con la altura del líquido de la columna del osmómetro. Es otra situación. Mira. A ver. Si el líquido, este que está acá afuera, ya no fuera una solución, sino que fuera ¿qué cosa? Fuera agua, un solvente puro, ¿no? Porque dice que es agua, ¿no? Vamos a traer para la foto por acá. Claro, dice, ¿no? Se hubiese colocado agua destilada, ok, o sea, un solvente puro. Indique qué hubiera ocurrido con la altura del líquido. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿La altura sería más grande o más pequeña? Sería más grande. ¿Por qué? Porque escúchame. Porque en esa ocasión sería así. Presión hidrostática ya no sería igual a la diferencia de presión osmótica. Ya no. Porque ya no son dos soluciones, sino que es una sola. Entonces es igual directamente a la presión osmótica. Muy bien.
Ahora mira, queremos saber qué pasó con la altura. Entonces, ¿la altura de dónde sale? Sale de la presión hidrostática, ¿no? Mira, atención. Mira. Tú sabes que la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por altura. Entonces, la altura va a salir de la presión hidrostática. Y la presión hidrostática, bien, sale de la presión osmótica. Ahora, acá la pregunta es, si en el vaso de precipitados, en lugar de una solución de glucosa, se hubiese colocado agua destilada, indique qué hubiese ocurrido con la altura del líquido. Te pregunta qué hubiese ocurrido, no te pregunta cuánto es la altura final, porque es otra altura. No te pregunta cuánto es, no quise qué hubiese ocurrido. Ahí lo que tú tienes que hacer es llamar a tu profesor y decirle, profesor, ¿usted quiere que le explique qué ha ocurrido o quiere que calcule la altura final? Si te dice, explíqueme qué ha ocurrido, genial, no te pide la altura. Ahora si te dice, dame la altura final, tienes que calcularla. La pregunta es muy abierta y no es específica. Yo podría interpretarlo como que me pide la altura o que me pide que explique qué pasó con la altura. Vamos a ver, ¿qué pasó con la altura? Mira, ahora es presión osmótica. Ya no es diferencia de presión osmótica. ¿Y cómo se calcula la presión osmótica? La presión osmótica se calcula como concentración osmolar por R y por T. Obviamente es la concentración osmolar de la solución del osmómetro. La temperatura es de 22 Celsius, ¿no? 22 Celsius, mira. Que más sumado 273 nos queda 295 Kelvin. R vale lo mismo. ¿Y cuánto vale la osmolaridad de la solución del osmómetro? La osmolaridad vale 8,10, 8 por 10 a la menos 3, ok. ¿Vale? 8 por 10 a la menos 3 osmolar. Ahora, en estas condiciones, la presión osmótica de la solución del osmómetro ¿es mayor, es menor o es igual a la diferencia de presión osmótica? ¿Mm? ¿Cómo sería? Y va a ser mayor. ¿Pero por qué, Samir? Recordemos, diferencia de presión osmótica es igual a la diferencia de concentración osmolar por R por T. Te hago una consulta. ¿Cuánto valía la diferencia de concentración osmolar? La diferencia de concentración osmolar valía 1,45 por 10 a la menos 3. Ok. Mira. 1,45 por 10 a la menos 3. Por R y también por la temperatura que es 295. Pregunta. Entonces, ¿quién te va a quedar mayor? ¿La presión osmótica o la diferencia de presión osmótica? ¿Quién? ¿Quién? Y la presión osmótica te va a quedar mayor. ¿Pero por qué? Porque la concentración que estás utilizando es mayor. 8 por 10 a la menos 3 es mayor que 1,45 por 10 a la menos 3. Entonces, la presión hidrostática, ¿cuándo es mayor? La presión hidrostática, ¿cuándo es mayor? Cuando está igualado o cuando es igual a la presión osmótica o cuando es igual a la diferencia de presión osmótica. ¿Cuándo es mayor la presión hidrostática? ¿Cuándo? Obviamente, al tener mayor osmolaridad, ojo, la osmolaridad es mayor que la diferencia de concentración osmolar. Entonces, como esto es mayor, la presión osmótica es mayor. Entonces, esta de acá. Y si la presión osmótica es mayor, la presión hidrostática es mayor. ¿Y qué pasa si la presión hidrostática es mayor? ¿Qué pasa? Si la presión hidrostática sube y no cambia ni la gravedad, no cambió, ni la densidad, ¿la altura aumentó o disminuyó? Aumentó también. Aumentó. Entonces, si te dice, indique que hubiese pasado, lo que hubiese pasado es que al ser solvente puro, muy bien,
va a pasar mucha cantidad de agua, haciendo que la columna de líquido ascienda a un nivel más alto, ¿sí?, que el caso anterior. Eso es lo que hubiese pasado. ¿Se entendió o no se entendió nada? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. ¿Sí? Ahora, les dejo de tarea que calculen la presión hidrostática. De tarea, háganlo. Para mañana. Háganlo. Si lo hacen mal, no importa. Pero háganlo. ¿Y cómo lo saco, Samir? Bueno, calculas la presión osmótica. La presión osmótica. ¿Con qué la calculas? La presión osmótica es igual a la concentración osmolar del osmómetro. Que lo tienes, mira, lo tienes. 8 por 10 a la menos 3. Osmólitro. Por R por T. Saca la presión osmótica. La presión osmótica es igual a la presión hidrostática. Pero obviamente la presión osmótica te va a quedar en atmósferas. Y la presión hidrostática la manejas o en varias o en pascales. Lo pasas a lo que tú quieras. Muy bien. Entonces, la presión osmótica, haces el cambio de unidad y ya tienes presión hidrostática. ¿Tienes presión hidrostática? Sí. ¿Tienes la densidad de ambas soluciones? Sí, aquí la tienes, 1,2 gramos mililitro. ¿Tienes la gravedad? Sí, despejas la altura. ¿Cómo sabes que lo hiciste bien? Porque la altura tiene que darte mayor a 30. Calcúlalo para mañana antes de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, tarea. Profe, ¿podés mandar la consigna? Por favor? Lo mando. Ahora, terminando, lo mando. Bien, ahí lo mando. Para. Para. Vamos a mandar la foto, sí, un ratito. Pero hagan el ejercicio. No importa si no sale. Sí, no importa. La cosa es que lo traten de hacer. A ver, un ratito. Tuki y... ¿Dónde está esto? Ya está. Ya la envié. Bien. Borro eso. Borro. ¿Alguna pregunta del tema en general? Son muchas fórmulas, son muchas cuentas, son muchas cuentas. Es cierto. Pero bueno, así es el examen. Así es el examen. Voy a hacer la pregunta 1. ¿Sí? A ver, quiero ver algo. Ajá. A ver, un ratito. En esta parte de preguntas teóricas, es como que es raro, pero bueno. Vamos a ver. Y este de acá, que dice así. Un líquido ideal ingresa por una cañería ubicada a 5 metros del suelo. A ver, un líquido ideal ingresa por una cañería ubicada a 5 metros del suelo. Ok. O sea, acá está el suelo, ¿no? Mira. Acá voy a dibujar el suelo, ¿sí? Dibujo el suelo. El ejercicio anterior nos tomó bastante tiempo, ¿ah? Los casos del osmómetro sí suelen demorar un poquito a veces. A ver, aquí está. Este es el suelo, o el punto más bajo, el piso, ¿no? 0 metros. Y dice que la cañería está ubicada a 5 metros del suelo. Ahí está, aquí está. 5 metros del suelo. Muy bien. Dibujemos de otro color la cañería. Ahí está. Ahí está. Bien, dice, un líquido ideal ingresa por una cañería a 5 metros del suelo a una velocidad de 4 decímetros por segundo. Ok, la velocidad a la que va a ingresar, o sea, esta velocidad, 4 decímetros sobre segundo. Transcurrido cierto tiempo, egresa por otra cañería que se encuentra a 0,5 metros del suelo. O sea, más abajo, ¿no? Muy bien, por acá abajo. Algo así. Algo así.
Igual es raro, ¿sabes? Porque dice, transcurrido cierto tiempo, egresa. ¿Qué significa egresa? Que sale. Que sale. Muy bien. Egresados. Que salió. Por otra cañería. O sea, la palabra transcurrido cierto tiempo. O sea, mejor hubiera dicho que el punto final de la cañería, pero bueno, es su manera de redactar. Transcurrido cierto tiempo, el líquido egresa, sale por otra cañería, que se encuentra a 0,5 metros del suelo. O sea que la altura de este punto 2 es 0,5 metros del suelo. Considere el régimen laminar y estacionario. ¿Qué significa eso? Que comienza a pasar constantemente, sin pausa. Comienza a pasar constantemente, sin pausa, a las mismas condiciones. Muy bien. La pregunta A es la siguiente. Determine la velocidad en centímetros por segundo con la cual circula el líquido por la cañería inferior. ¿Cómo hacemos eso? Pues el caudal de entrada igual al caudal de salida. Ok, sí, pero pregunta, ¿hay un cambio de sección? No dice. No dice. Sammy, pero cambia de altura, pero el cambio de altura no define el caudal. Entonces, hubo un cambio de sección, o sea, mira, porque dice, un líquido ideal ingresa por una cañería 5, tengo la distancia del suelo a la cañería. Tengo la velocidad con la que ingresa. Transcurrido cierto tiempo, egresa por otra cañería que se encuentra a 0,5 metros del suelo. En ningún momento te habló que hay un cambio de sección, o sea que la sección o el diámetro o el radio se hizo más pequeño o más grande. En esas condiciones, si no cambió la sección, ¿cambió la velocidad? Pues, ah, No, pero yo le pregunto. no, No cambia. No cambia, Prácticamente. porque el caudal es el mismo. Y si no cambia la sección, no cambia la velocidad. Entonces la velocidad de salida, ¿cómo lo podría justificar? Lo podría justificar así, ¿no? Caudal de inicial o de ingreso, ¿sí? Es igual al caudal de egreso. Otra manera de simplificarlo o de representarlo. Y sería sección de ingreso por velocidad de ingreso es igual a sección de egreso por la velocidad a la cual egresa. Y como no habla nada de las secciones, no me dice que ha cambiado, entonces yo podría simplificar. Entonces la velocidad inicial o la de ingreso, que es 4 decímetros sobre segundo, es igual a la velocidad de egreso. Listo. Ya está. ¿Se entendió, sí o no? sí, pero no tendríamos que cambiar la unidad del Sí. tema. ¿Por qué? Porque me lo está pidiendo. Me dice, determine la velocidad con la cual circula el líquido por la cañería inferior en centímetros por segundo. Entonces pasemos estos centímetros. ¿Cómo lo paso? Tú tienes que saber que un decímetro ¿a cuántos centímetros equivale? A ver, ¿quién me dice? Un decímetro ¿a cuántos centímetros equivale? A 1, a 10, a 100, ¿a cuántos? A 10. A 10. Así es. ¿Por qué, Samir? Porque de decímetro a centímetro hay un solo salto. Hay un solo salto y cada salto es un cero. Y un decímetro equivale a 10 centímetros. Entonces, una de las maneras de cambiar es esto así. Una de las maneras de cambiar es 4 decímetros sobre segundo. Lo multiplicas por un paréntesis. Si tienes decímetro arriba, pones decímetro abajo. Y arriba lo que quieres que quede, centímetros. Y tú sabes que un decímetro es igual a 100 centímetros. Se va decímetro con decímetro. ¿Cuánto me queda? No, 100 no, perdón. 10. La emoción. 10. Decímetro se va con decímetro. ¿Cuánto nos queda esto? 4 por 10. 40 centímetros sobre segundo. Es la velocidad de egreso. Pones acá. 40 centímetros sobre segundo es la velocidad a la cual egresa por el segundo caño o tubería. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, sencillo. Mira, si sale, o a veces, o guiardosi seguramente,
El problema del ejercicio no radica tanto en la dificultad del mismo problema, sino radica en te quieres hacer pisar el palito, porque la verdad que es fácil este ejercicio, pero tienes que prestar atención, ¿sí? No hay mucho que resolver, mira, acá no, pero si te das cuenta que si no cambia, o sea, el caño no se ramifica, es un solo caño, y si no cambia la sección, no cambia la velocidad, ¿bien? Ahora, punto B, sabiendo que el diámetro de la cañería superior es 50 milímetros, calcula el caudal que circula por la misma expresa. ¿Cómo calcula entonces esto? ¿Cómo calcula el caudal? Y como caudal es más Sección por... sección por velocidad. No por velocidad. Pero a mí me está dando el diámetro. Diámetro es igual a 50 milímetros. A ver, ¿tengo la velocidad? Sí, ya la tengo. Era 40 centímetros sobre segundo. ¿Tengo la sección? No la tengo. No la tienes. Pero pregunta, la sección, ¿cómo la puedes calcular? Como pi por radio al cuadrado. Entonces, una cosa que tú puedes hacer es que en la misma fórmula, en el mismo cálculo de caudal, sección lo transformes a pi por radio al cuadrado. Esto es sección. Y por tu velocidad te da caudal. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí. También lo puedes calcular aparte y luego reemplazar ahí. También. Pero bueno, no quiero hacer muchas cuentas. Ahora, tengo el radio. No, pero el diámetro era el doble. Muy O bien. la mitad, algo así. El radio es la mitad del diámetro. ¿Sí? El radio es la mitad del diámetro. Entonces, si tu diámetro vale 50, ¿cuánto vale tu radio? 25 milímetros. ¿Hay que pasar a metros? Sí, pero aún no todavía. Están por partes, pero sí. No sé si a metros. ¿Por qué? ¿En qué unidad me pide? ¿En qué unidad me lo pide? En centímetro cúbico por minuto. Interesante. No a metros, a centímetros. A centímetros. Porque me lo está pidiendo en centímetros. Entonces, te quedaría pi por radio. ¿Cuánto vale tu radio? 25 milímetros. Así como está. 25 milímetros. ¿Cómo lo puedo hacer a centímetros? ¿Cómo? Multiplicando por 1000. ¿Milímetros a centímetro? Sí. Dividiendo. Dividiendo entre 10. Dividiendo entre 10. Así que, ¿cuánto es 25 milímetros? Porque mira, metro, decímetro, centímetro, milímetro. De milímetro a centímetro hay un solo salto hacia arriba. O sea, dividido entre 10 nada más. 25 dividido 10, ¿cuánto te queda? 2,5. 2,5 centímetros al cuadrado. Por tu velocidad, que era 4 decímetros por segundo, pero que es equivalente a 40 centímetros sobre segundo. ¿Cuánto te queda tu caudal? A ver, pi, uso la tecla de pi de la calculadora, por 2,5 al cuadrado, por 40. ¿Cuánto te quedó? A ver, ayúdame con la cuenta. ¿Cuánto te quedó aproximadamente? Ser 785. Muy bien. No, ¿Qué cosa? 39. 40, ¿no? Porque si, Bueno, si cortas en 9, el siguiente número es 8, claro. Está bien, 785,40. ¿En qué unidad te va a quedar? ¿En qué unidad? Centímetro cúbico sobre segundo, ¿sí o no? ¿Por qué? Acá tenés 2,5 centímetros al cuadrado. Acá te queda centímetro cuadrado. Por centímetro, centímetro cúbico. Te va a quedar. Ahora, pero el ejercicio me lo pide en centímetro cúbico sobre minuto. Entonces, ¿qué hacemos? 700, acá viene el trabajo de conversión, 785,40 centímetro cúbico sobre segundo. Lo multiplicas por un paréntesis. Pero antes de eso, aclarar. Un minuto, ¿a cuántos segundos equivale?
60. 60. Escúchenme. La manera de hacer esto es preguntar 1 de la unidad más grande, porque minutos es más grande, ¿a cuántos equivale de la unidad más pequeña? 1 minuto equivale a 60 segundos. Bien. Entonces, como tengo segundos acá abajo, pongo segundos acá arriba para que siempre opuesto para que se simplifique y minuto abajo. Y digo, 1 minuto son 60 segundos. ¿No? Entonces simplificas segundo con segundo y te queda esto. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Sí, ¿no? Esto de acá por 60. ¿Cuánto te quedó? ¿Cuánto te quedó el caudal entonces? 47.123,89 centímetros segundo por minuto. ¿Sí o no? A ver, confírmame por favor. A mí me dio lo mismo, pero 124 directamente, 5 más. ¿Cómo que 124? Ah, acá. Ok, ok. Está bien, está bien. Está bien. Bien. Bueno, nos dio este caudal, ¿cierto? ¿A todos les dio lo mismo? ¿Sí? Ya está. Ya calculé el caudal. Ya tengo. El punto C. Teórico. A ver, ustedes díganme. Mencionen al menos 3 diferencias entre un líquido ideal y uno real. ¿Cuáles serían? El 3. líquido no tiene viscosidad. Ah, más fácil. Muy bien. El líquido ideal no tiene viscosidad, el real sí. Ya, perfecto. Otra diferencia. ¡Ah! Otra diferencia. Que el líquido ideal, ¿qué pasa siempre con el líquido real? Mientras va avanzando en el sentido del flujo. ¿Qué pasa siempre? La velocidad disminuye. No sé si la velocidad disminuye. Eso no depende. Eso, Resistencia, ya, que el líquido ideal presenta resistencia. No. No, sí, sí, sí. No, el ideal no. El real sí. El líquido ideal no presenta resistencia. El líquido real sí presenta resistencia. ¿Cierto? Bien. Y tercera, otra. Hay varias, ¿ah? Que tiene densidad constante, algo así, los líquidos reales. Esto también, esto también pasa, pero esto también pasa en los ideales, ¿ah? Les doy otra, les doy otra. ¿Qué pasa con la presión en un fluido real mientras que avanza en el caño? ¿Qué pasa con la presión? Siempre, Disminuye. siempre, siempre, siempre en un fluido real, siempre en un fluido real, la presión disminuye en el sentido del flujo. Eso pasa siempre en los fluidos ideales. No, pero, a ver, aclaremos. En un fluido real, la presión siempre disminuye en el sentido del flujo. En el real. O sea, un ejemplo. Acá tengo mi caño. ¿No? Aquí tengo mi caño. Y entra así el flujo por acá. Y sale por aquí. Esta presión es 10 pascales por L. ¿Cuánto tiene que ser? Tiene que ser menor. Podría ser 5 pascales. ¿Por qué? Porque en un fluido real, la presión siempre disminuye en el sentido del flujo. ¿Eso pasa siempre en un fluido ideal? No sé, y eso puede ser por la viscosidad. Puede ser por la viscosidad, por la fricción, el rozamiento. Sí. ¿Y esto pasa siempre en un fluido ideal? ¿En un fluido ideal siempre la presión disminuye? No siempre, No. no siempre. A veces se mantiene igual, a veces puede aumentar si casi el... O sea, puede pasar muchas cosas, ¿cierto? Y ya está. Es otra diferencia. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Bien? Bueno, escuchen. Quiero seguir, pero la vista no me da más. Así que voy a descansar y mañana nos encontramos otra vez a las 6:30. Dejémosle 6:30. Para estar 3-4 horas hasta las 9:30, 10. ¿Estamos de acuerdo? Mañana. Sí, ahora voy a descansar. Mañana no voy a agarrar la computadora para nada. Quiero descansar la vista. Mañana seguimos. Escuchen. Pero- Dime. Mañana, por favor, podemos hacer el primer ejercicio. ¿Pero este es el primero? ¿A cuál te refieres? Si no... El que tiene el gráfico. Ah, este de acá, para. Aún no se vayan. El de aceleración versus tiempo.
había uno que tenía así el grafiquito, pero habían cositas que me confundían, entonces me A ver, quedaban preguntas. pará, déjame ver. Quiero ver si para todo es este grafiquito. ¿Que es el ejercicio del trabajo práctico o estoy hablando de cualquier cosa yo? No, creo que hay un parcial que era de cátedra única que tenía el primer punto con un gráfico. Bueno, lo veo mañana, entonces lo veo mañana. ¿Sí? Porque ahora no lo tengo en mente ahorita. Pensé que era este de acá. Porque me hiciste un gráfico raro. Yo vi este ejercicio y dije, bueno, es un gráfico raro, pero. No, o sea, esto. Sí, ese. ¿Ese? Lo hacemos mañana, lo hacemos mañana, lo hacemos mañana. Pero un spoiler, ¿no? Un spoiler es que esto es completamente experimental. Esto es completamente experimental. Porque nos habla de 3 bolitas, ¿no? 3 bolitas. Ahora, la pregunta es, en su trabajo práctico de cátedra Cisale o Girardossi, ¿la bolita sube por el plano inclinado o cae por el plano inclinado? Justamente hoy estaba, o sea, hicieron como una clase virtual Ujú. y la bolita tipo, caída libre. Ok, por un plano inclinado. Eh, no, recto. Pero ¿cómo? O sea, No, uno que era caída libre y otro que era por Ok, caída libre, plano inclinado, está bien, está bien. Bueno, ya mañana lo analizamos, ¿sí? Solamente le hago un spoiler. A ver, imagínense esto. Imagínense esto. Vamos a agrandar un poco la foto acá. Imagínense esto, porque esto es experimental. Si no es experimental, agarren una plancha o algo, pónganlo a este nivel y suelten una bolita. Y calculen el tiempo en el cual demora en caer. Alcen la rampa un poquito más alto. Calculen la bolita. ¿Cómo cree que caiga esta bolita a esta altura de rampa? ¿Más rápido o más lento? más rápido. Claro. Entonces, mientras aumenta el ángulo, la bolita va a caer más rápido. Es experimental. Ahora, claramente se puede deducir también con fórmulas, ¿no? También se puede demostrar. ¿Bien? Y este cuadro es un cuadro de aceleración en función del tiempo. Donde vemos que igual es raro, porque han usado triangulitos, acá sí, ¿no? Es medio raro. Ya mañana lo analizamos bien. ¿Sí? Así que nada. Bueno, nos encontramos mañana entonces para seguir practicando estos ejercicios y demás que encontremos por ahí. Muchas gracias por conectarse, sé que es tarde, así que nada, siguen repasando, terminen de ver los videos que les he compartido en el Classroom, que les pasé por ahí. ¿Bien? Nos vemos mañana, gente. Cuídense. Chao, chao, chao. profe, Chao, gracias. chao. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Cuídense.